Tomen asiento, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor que nos ha permitido hoy estar aquí en este culto de Santa Cena. El Señor nos ha fortalecido para llegar aquí a su casa. Le invito a que usted esté conectado con el Señor. Es verdad que la alabanza suele conectar al hombre de una manera especial, pero yo creo que la alabanza prepara el corazón para que también sigamos conectados a través de la palabra. Amén. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que cuando Eliseo iba a profetizar traía un tañedor para que toque, y mientras el tañedor tocaba, él se inspiraba en Dios. Dios le hablaba y él profetizaba lo que él tenía que profetizar. Amén. La alabanza, Dios habita en medio de ella. Y Dios por medio de ella nos hace conocer la revelación y la palabra del Señor. Estoy en mi corazón, hermanos, pidiendo al Señor que Él me guíe. A veces suelo tener una dirección precisa, pero no quiere decir que no haya una palabra del Señor. Pero necesitamos nosotros hablar solo lo que el cielo quiere, porque usted viene a sentarse a la casa del Señor. Quizás algunos hoy con las últimas fuerzas y quizás algunos sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos cara, pero no vemos corazón. El corazón lo ve el Señor y Él siempre necesita traer revelación. ¿Por qué? Porque lo que se ve no es revelación. Revelación es lo que no se ve. Entonces, yo veo su problema, pero por ahí Dios quiere revelar algo que yo no conozca de usted por medio de su palabra, para que usted realmente sienta su espíritu, que el Señor tomó su causa, que Él vio su dificultad. Necesitamos que Dios nos guíe, hermano, en esta tarde. Miren, podríamos entender que este es el culto de la memoria y tendríamos que nombrar a Cristo, porque sabemos que no hay mayor exponente que Jesús de Nazaret. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él dejó dicho una palabra que en algún momento hemos hablado aquí. Él dijo: consumado es, que significa hecho está. Alabado sea el nombre del Señor. Y alabamos a Dios por ese precio tan maravilloso que Jesús, al derramar su sangre, pagó por usted y pagó por mí. La fe no nace en que te inspires en algo ilusorio. La fe nace cuando tú entiendes quién es el principio de la fe. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Si yo quiero que mi fe crezca, yo tengo que valorar lo que el dueño de esa fe hizo por mí. A veces no tengo fuerza, pero cuando pienso en lo que Él hizo por mí, me vienen fuerzas de flaquezas. La Biblia declara que Pablo dijo: porque cuando soy débil, soy fuerte. Yo creo que cuando él se debilitaba, él pensaba en aquel amor, él pensaba en aquel que él había encontrado en el camino, que él lo describe como una luz. Pero yo creo, hermanos, que pudo ver allí las marcas en sus manos, las marcas en sus pies, porque de hecho, hermano, la palabra declara que en las palmas de sus manos nos tiene esculpido por revelación de Isaías, que él, hermanos, él está, aleluya, marcado delante de Dios para abogar por cada uno de nosotros. Que el Señor quiera bendecirles a ustedes. Quisiera hablar un momento de la fe con ustedes, porque me sorprende encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11 gente que no calificaba y gente que no era parte del pueblo del Señor. Por eso, hermanos, como decía la alabanza que cantábamos al principio: no te juzgues a ti, el que juzga es Dios. Es verdad, hermano, que el juicio del hombre no tiene peso. El juicio que un hombre o una mujer emite no tiene peso, porque a veces ni siquiera sabemos cuando una persona erró, en qué circunstancia lo hizo. Por eso, hermanos, la espiritualidad no es pretender entenderlo y conocerlo todo, sino el poder sobrellevarlo todo. De eso se trata la espiritualidad.
¿Por qué? Porque yo prefiero el conocimiento que hacerme cargo de tu dolor. Y así vamos por la vida, tratando de mostrarle a los demás lo mucho que hemos crecido en el Señor. Pero yo creo que el conocimiento, hermano, si no tiene acción, no es un crecimiento. El conocimiento sin acción no es crecimiento. Usted puede estar lleno del conocimiento, pero si no hay acción para poder entender la otra parte, no hay un crecimiento. Somos personas a las cuales se les ha colocado una información y no pasamos de allí, no pasamos de esa línea media. Cuando erramos o cuando usted erra, no sabemos en qué circunstancia. Cuando yo miro un hombre poderoso como Elías pidiendo la muerte debajo de un árbol, yo podría decir: córrete, cobarde, no sirves para esto. Pero no puedo decir eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la circunstancia es que hoy él se encuentra afligido y él hoy se encuentra deprimido. Pero cuando él no estaba deprimido, él decía a Acab: mira, te quiero allí mañana porque tengo algo para decirte a vos y a todo tu séquito. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que estamos hechos de circunstancia, que la Biblia nos muestra que Pedro amaba a Cristo, pero en medio de una fea circunstancia que vivió, él negó al que él amaba. Y a veces somos ligeros para hablar el uno de los otros sin entender en verdad lo que pesa dentro del corazón. Yo quiero decirle algo que aprendí en los años que sirvo a Dios: que usted le falle a Dios no quiere decir que usted no le ame a Dios. ¿Escuchó? ¿Por qué, hermanos, le digo? Porque si la falla de Pedro se hubiera debido a que no lo amaba, Cristo nunca le hubiera preguntado: ¿me amas? Fallarle a Dios no quiere decir no amar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando se agarra un texto fuera del contexto, podemos cometer una locura. La Biblia, cuando se viene y se lee, a mí me da una risa algunos, porque cuando ellos leen el texto de Santa Cena, cuando dicen: porque el que come y bebe, y lo resaltan para que empecemos a temblar en la iglesia. Hay que entender el contexto de esa palabra. Ellos estaban reunidos en una fiesta donde cada uno llevaba, era un convite donde cada uno llevaba para compartir con el que menos tenía. Pero ¿saben lo que hacían? Decía: yo traje milanesa, no me como la torta frita de ese pobre. Si él trajo torta, que coma torta. Entonces la Biblia dice que come y bebe indignamente sin discernir. El juicio come y bebe para sí. Ahora yo le pregunto: ¿habrá alguno digno aquí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si alguno comiere o bebiere indignamente. Yo, hermano, entiendo que soy indigno, pero yo no estoy parado en mis fuerzas. Alguien derramó sangre santa en la cruz del Calvario por mí. La sangre derramada me hace apto y me abrió el velo para que yo tenga acceso al que está sentado en el trono. Porque no hay nadie digno. Si hay alguno digno aquí, puede ponerse en pie y vamos a sacar unas fotos. Aquí no hay nadie digno, ni del cuerpo y ni de la sangre del Señor. ¿Por qué dice? Porque el que come y bebe sin... Si tú fallaste, dile: Señor, me duele, déjame llorar antes de participar. Déjame derramar mis lágrimas y decirte que no te fallé por no amarte. Te fallé porque no tuve fuerza. Te fallé porque me sentí solo, me sentí aislado, me sentí despreciado. La ira se apoderó, me enojé de aquello. Hable con Dios. Usted viene a un culto de la razón, a un culto racional. Usted viene a un culto racional. Yo puedo sentir a Dios aquí, hermano. Perdóneme si hoy voy lento, pero no quiero hablar lo que Dios no me ponga en el corazón. Una palabra puede dar vida y una palabra que Dios no mande puede traer muerte. No hay nadie digno aquí. Pero Cristo derramó sangre santa para limpiarte de todo pecado. Y para hacerte saber que hay una oportunidad, como dice el libro de Zacarías: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque hoy os anuncio que los restauraré al doble. ¿Escuchó? ¿Hasta cuándo no le creerás a todas las palabras que Dios te habla para levantarte?
¿Hasta cuándo seguirás caída y tirado sin creer que esa palabra no viene de un hombre que quiere comprometerse contigo de una manera salamera? Esa palabra fue inspirada por Dios porque Él sabía que hay momentos donde el hombre y la mujer de Dios pierden la esperanza. Aún siendo devotos en la casa de Dios, pueden quedar anulados de la esperanza y pueden sentarse y estar tan lejos de la promesa por falta de esperanza. Anuncia Zacarías y dice: oh prisionero de esperanza, volveos a la fortaleza. Cuando tú te vuelves a las fuerzas tuyas que son Dios, hay un anuncio para darte. ¿Cuál es el anuncio, pastor? Dios te dice: yo voy a restaurarte al doble. Hay ejemplos en la Biblia, muchos. Es verdad que Mefiboset no merecía el sufrimiento que él tuvo siendo un niño muy pequeño. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy son grandes, conocieron a Cristo, pero todavía arrastran dolor de niños? ¿Por qué? Porque dicen: si eso no me hubiera pasado, yo no tendría este patrón en mi mente, yo pensaría diferente, yo no sería esa vasija quebrada que siempre está alargando lo que Dios le da. Se le escapa por el dolor, se le escapa por el que me hicieron y el que me pasó. Jesús está a tu favor. Mefiboset había sido dañado de niño, no lo merecía en verdad, pero el rey un día, cuando lo llamó, le dijo dos cosas: yo te llamé para tener de ti misericordia, y ¿sabes qué? Estabas encerrado y no sabía que había tanto para darte. Te será devuelto todo lo que hoy no tienes y que te corresponde. Solo en la presencia del Rey usted puede ser restaurado. Deje de decir: yo no puedo ir a la iglesia en este estado. Deje de comportarse de manera irónica con el cielo y con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Deje de hablar como usted habla. Es mejor un pecador adentro que un santo afuera. Es mejor un pecador de rodilla que un santo de pie. Yo vi gente irse de la tierra llorando porque se le iban los días diciendo: yo no puedo ir a la iglesia haciendo lo que hago, viviendo como vivo. Y como cuando estás enfermo tú sabes que tienes que ir al hospital y no al mercado. Como cuando tú te enfermas sabes que hay algo que se llama hospital y que allí tienes que dirigirte. ¿Y por qué cuando tú te enfermas en el área espiritual tú quieres quedarte por atrás? Porque no quieres quedar en evidencia delante de los demás. ¿Acaso quién puede levantar el dedo contra ti si nadie fue a la cruz por ti? Solamente Jesús de Nazaret fue a la cruz a pagar el precio por cada uno de nosotros. Es verdad que cuesta seguir a Cristo. Por eso el título de un mensaje dice: lo que cuesta seguir a Cristo, y automáticamente él dice: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces tú no vienes aquí por vergüenza? Olvídate de tu vergüenza. ¿Sabes qué? El hombre te puede despojar y Dios te está vistiendo doblemente, dice la palabra. La Biblia dice que lo vil del mundo escogió el Señor. A veces no tenemos visión, hermano. Nos acomodamos con los santos que creemos que son santos. Y la Biblia dice que lo vil del mundo ha escogido el Señor. Nos alejamos de los hermanos débiles y nos queremos codear con los que predican lindo, profetizan bueno y que no tienen, parece, ningún problema en la cabeza. Y los que predicamos a veces tenemos más problemas en la cabeza y en el corazón que los que no predican. Yo cuando escucho esa palabra, volvé a la fortaleza, prisionero de esperanza. Porque tengo un anuncio para darte. Voy a restaurarte al doble. Cuando esta palabra viene, tengo un mensaje. Porque había gente que dice que lloraba y había otros que reían. Había un grupo dividido. ¿Por qué?
porque se estaban a punto de echar los cimientos del nuevo templo. Y dice la palabra, hermanos, que la gente lloraba porque decía: no habrá gloria como la que vimos con Salomón. Ya no viviremos nunca más lo que hemos tenido. Y Dios levantó no un profeta, levantó 2 profetas para decirle: la gloria que viene no se compara con la que pasó. Lo que viene es mayor, porque Dios nunca va hacia abajo. Él siempre va en crecimiento, Él siempre va hacia arriba. Esos días, estando en Villega, mientras estaba hablando, Dios me reveló. Yo lo tomo como una revelación, por lo menos para mí. Y adoré a Dios por lo que Él me hizo sentir. Porque la voluntad de Dios no es exponerte delante de tu enemigo. Cuando Él te escoge, Él te va a defender de Satanás y de los demonios. Él te va a defender, Él te va a proteger. Y cuando estaba hablando esta palabra, me vino el pensar que en el Edén, cuando Adán y Eva transgredieron y pecaron, la Biblia dice que ellos descendieron. Él entró en temor, espíritus comenzaron a agobiarlos. Pero Dios hace algo. Cuando ve el decaimiento de ellos, la Biblia nos enseña que la serpiente no se arrastraba en aquel tiempo. Si el hombre estaba en esta altura y descendió, la serpiente no se arrastraba. Y Dios dijo: nunca lo que yo he creado estará a tu altura. Tú estarás debajo. A partir de hoy ellos descendieron de su lugar, pero vos vas a descender también. Vas a arrastrarte y polvo vas a comer. Porque siempre Él va a pelear por su pueblo. Siempre el Señor saldrá en defensa de lo que Él llamó y lo que Él formó. Siento decirles que usted necesita volver a la fortaleza. Aferrarte a esa fortaleza. Que cuando tú estás pasando necesidad, tú puedes correr a la fortaleza, que es la palabra que dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Porque cuando tú estás en necesidad, el diablo te dice a ti lo que le dijo a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, a ti lo único que tienes es piedra dando vuelta, conviértelas en pan. Porque el enemigo viene a reclamar milagro cuando no es tiempo de milagro. El mayor milagro es saber que Dios camina contigo. El mayor milagro que tú tienes es saber que muchos murieron en el camino, pero Él te introdujo en su casa de paz. Porque eso no se cuenta como milagro. Nadie cuenta que el milagro es que Dios les salvó. Que de muchos amigos y amigas que tenían, el Señor les eligió y los colocó en la casa del Señor. Nadie cuenta eso por milagro, pero para mí es un gran milagro. Cuando yo me enteraba, aunque me dolía, que amigos míos se habían ido de esta tierra, enfermos, apenas con 30 kilos algunos, secos, yo levantaba mi mano y decía: me duele que se hayan muerto. Pero gracias por haberme arrancado de ese lugar. Gracias por haberme sacado de ese lugar. Pero eso no es milagro. Hoy, si el rengo no camina, si el cáncer no se sale, no. Aquí hay un montón de milagros. Aquí hay un montón de milagros, porque solo usted sabe de dónde Dios le sacó. Aquí hay milagro, aquí hay gloria, aquí hay sangre derramada eficaz, sangre potente. Alabado sea el nombre de Jesús. Prisionero de esperanza. Hay que correr a la fortaleza. Hay que correr a la fortaleza. Cuando Pedro se estaba hundiendo, él corrió a la fortaleza. Dijo: Señor, sálvame, que perezco. Él no se quedó tranquilo. Si hay alguien entre ustedes hoy pasando esta dificultad interna,
Pídale al Señor y dígale: Señor, yo sé que tú tienes todo para mí nuevamente. Si me levantaste una vez, tú puedes hacerlo de vuelta. Alabado sea el nombre de Jesús. Si enderezaste un día mis pasos, tú puedes hoy comenzar nuevamente. Si limpiaste mi mente un día, tú puedes volver a hacerlo hoy. Y no se guíe por lo que la gente diga de usted. No cometa ese error. La gente va a hacer contigo lo que hizo con Cristo. Te van a aplaudir un domingo y el lunes, por voluntad de Dios, muchas veces te van a tirar una piedra. Porque cuando tenemos la tendencia a apoyarnos en el brazo del hombre, Dios permite que esas cosas nos pasen. A los hombres y a la mujer solo hay que respetarlas, pero no hay que apoyarse en ellos. Se les respeta nomás. Se les respeta solamente. Pero el apoyo no puede ser un hombre. Mire, si yo me apoyo en un brazo de carne, el mío de carne, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. A veces nos apoyamos en el otro y se tumba uno y tumba el otro. Pero yo no creo que usted va a caer si se apoya en el brazo de Jehová, que es Cristo. En ese brazo potente que levantará nuevamente tu vida. No te hagas problema, Cristo hace nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, por eso hoy plántate nuevamente por la fe en el sacrificio de Él. Plántate de vuelta por la fe. Ya voy a tomar mi asiento, hermanos. Pero voy a leer un momento aquí. En el capítulo 11 de Hebreos, yo quiero que usted esté atento porque quiero leer ahí algunos nombres importantes en esta historia. ¿Por qué David queda registrado como un hombre de fe? ¿Por qué Hebreos, que es uno de los últimos libros, no habla de la macana de David? Habla de las obras de David, de la fe de David. Usted sabe que la Biblia es diferente a nuestro libro. Yo, cuando usted me falla, yo anoto en mi libro. Por eso el error de David aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo aparece la gloria de David. Y hay gente que vive en lo viejo. Y siempre que vivamos en lo viejo nos acordaremos de atrás, de lo que pasó ayer. Pero ha llegado la hora de escribir un Nuevo Testamento, hermanos. Ha llegado el tiempo de escribir un Nuevo Testamento, porque yo le voy a nombrar personas que eran grandes personajes y que no merecían estar en este capítulo 11 de Hebreos. No merecían. Eso el diablo no te da acceso a ti, te dice tú no mereces. Y tú tienes que ir y decir: tú conoces el libro de Hebreos, diablo, a ti que te gusta la Biblia. Porque al diablo yo entendí que le gusta la palabra, nada más que lo que él hace te cansa y la tragiversa. Pero a él le encanta la palabra, porque él la conoce más que muchos de los que estamos aquí adentro. Hay que ser atrevido para irle a Cristo con la palabra, si él era la palabra. Pero ¿por qué él fue por la palabra? Porque él conocía la palabra. ¿Escuchó? Usted nunca se va a animar a discutir de un tema de la Biblia sin que usted conozca el tema de la Biblia. Cuando usted toca un tema, aborda algo, porque si no usted se va a meter en un pantano y no va a saber cómo salir. Pero cuando el diablo le va a Cristo con la palabra, le estaba diciendo: yo conozco como tú y vengo a nombrarte no un mal, vengo a darte una promesa, recordarte una promesa. Tírate de aquí, que a sus ángeles, claro. Quiero decirle algo que siento. Hay muchos cristianos y muchas veces muchos de nosotros siendo engañados por lo mismo que el diablo intentó engañar a Cristo. Porque lo engañó con promesas. Cuando tú te paras solo en lo bueno del evangelio, hay una tendencia a que tú te caigas. Porque Jesús le puso en claro y le dijo: este es tiempo de ayuno y no de pan. Así que tu promesa te la guarda.
Que quede en la palabra que fue escrita y punto. Le dio gloria. Lo llevó al pináculo y le dijo: si tú me adoras, todo esto yo te entrego. Y Jesús dijo: ¿sabes por qué no quiero esto? Primero, porque mi reino no es de este mundo. Y si me quedo con lo de la tierra, no me alcanzo lo del cielo. ¿Cuántas veces usted despreció lo del cielo por lo de la tierra? ¿Cuántas veces el pastor descuidó lo del cielo por algo de la tierra? Pero Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Así que, ¿sabes qué? Tú me estás atorando en el capítulo 4, pero yo tengo un capítulo 27 donde Dios me va a exaltar hasta lo más alto. Quédate con tu reino y déjame a mí con el mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué es la fe, pastor? Para alcanzar lo que tú no ves o lo que ves imposible. No use la fe para cosas posibles. Las cosas posibles Dios ya te capacitó para alcanzarlas. La fe actúa en lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? En lo que hoy no poseo, en lo que es difícil que yo alcance. La fe fue hecha para esas cosas, no para las posibles. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Escuchó este versículo usted? Porque por ella alcanzaron qué buen testimonio tuvieron los antiguos. ¿O el escritor a los hebreos se expresó mal? ¿O él estaba hablando de lo nuevo de Dios con alguien? ¿Sabe por qué usted y yo no podemos muchas veces ser sanados, ser libertados? Porque nosotros decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Y cuando Dios decide hablar al escritor a los hebreos para honrar a estos hombres y mujeres, le está diciendo: escribe tranquilo, porque yo quiero dejar asentado que cuando yo perdono, yo olvido. Qué maravilloso Dios que tenemos. A ti que cada día el diablo te viene a recordar tu error. Bueno, voy a leerte una palabra para traerte esperanza. Y voy a repetir esto que todavía me sigue pareciendo una locura, pero como es bíblico lo acepto. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Perdón, alcanzó buen testimonio. La Biblia dice que se emborrachó y que estaba desnudo. ¿Usted puede entender lo que yo estoy leyendo? El hombre sabio de la tierra, Salomón, dijo: porque mejor es el fin del negocio que el principio del negocio. Tú pudiste haber empezado mal y por ahí vas a terminar bien. Tú pudiste haber empezado no entendiendo y Dios te va a tocar estos días y vas a ser una mujer, un hombre de Dios grande. Porque esta palabra dice que está hablando de hombres y mujeres que alcanzaron un buen testimonio. Pero un día Noé se emborrachó. Y no era mundano, era cristiano.
Él fue el que construyó el arca para que se salvase su familia y los animales. Yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo aquí, pero yo quiero que esta atmósfera se cargue del amor de mi Cristo. Necesito el amor de mi Jesús. Porque hay gente que te acusa con la mirada, no necesitas un dedo levantado. Y duele, porque la Biblia dice que para acusar ya está el diablo. Y cuando en la iglesia hay hombres y mujeres jugando el papel de diablo, es triste. Porque tú dices, del diablo lo acepto porque lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero a mi hermano tengo que amarlo. A mi hermana tengo que amarla. Alabe a Dios, yo siento que va a descender algo muy grande aquí. Algo muy fuerte de Dios va a descender hoy aquí en este lugar. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que se salvase su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hoy los profetas dicen, tengo esto, tengo aquello, tal lugar te espera, te da el nombre de la ciudad, de la casa, del lugar, de todo. Él salió sin saber a dónde. Eso es fe. Alabe a Dios, yo siento a Dios aquí. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuchó, una mujer creyendo que el que le había prometido era fiel. Duda de quien quiera, hasta del que duerme contigo, pero no dudes del fiel y del verdadero. Lo que él habla se cumple. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban uno mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose le dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Escuchó a quien nombra Hebreos. Si en la Biblia se ponen las cosas más importantes, ¿por qué nombran a una mujer de la mala vida? Porque dio ejemplo, porque pudo dar ejemplo y porque fue obediente en el día de la victoria. Le dijeron: tienes para salvarte que estar dentro de la casa y poner, aleluya, allí un hilo de grana en la ventana, y tienes que permanecer allí, y los que tú quieras que se salven contigo, que estén dentro de la casa. Dice la palabra que el día que los muros cayeron, ella estaba donde los espías se lo habían dicho. Alabe al Señor. Ha llegado el tiempo de creer en esta revelación que es poderosa. Esta revelación es poderosa. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Mira, hoy puede comenzar algo nuevo en cada uno de los que estamos aquí. Ha llegado el tiempo de dejar el Antiguo Testamento de nuestra vida para introducirnos en el Nuevo Testamento. Mira, cuando tú quieres vivir el Antiguo Testamento, tú necesitas un sacrificio para sentirte libre. Por eso cuando el hombre peca, dice: Señor, sácame este peso y voy a hacer aquello mañana. Sacrificio se llama Antiguo Testamento, pero cuando tú entras en el Nuevo Testamento y tú entiendes lo que está hablando el libro de Hebreos, tú sabes que no necesitas de un sacrificio para ser libre. Para ser libre tú dices: Señor, vengo arrepentido, lávame en tu sangre, hoy me quiero ir limpio de este lugar. Usted no se dio cuenta que toda la gente que nombró es del Antiguo Testamento. Dos minutos, permítame. Me imagino David que llegó a decir: mi pecado está siempre delante de mí. Mire, si se enterara de lo que fue escrito en el libro de Hebreos, cuánta amargura se hubiera ahorrado ese rey. Porque había gente mala en aquellos tiempos que le decían: rey, el rey no está como está por tu pecado, eres un sanguinario, un mala gente. Pero ellos comían el pan de balde por el rey David, porque el rey David tenía un corazón como el de Dios, y cuando el pueblo sufría, él iba y decía: Jehová, perdónales, levántales. Cuántas lágrimas lloró David. Pero el Nuevo Testamento le nombra como un hombre de fe, como un hombre que desbarató los reinos y que pudo enfrentar ejército, y no lo hizo en su fuerza, porque cuando él escribía, él decía: con mi Dios asaltaré los muros y con mi Dios yo desbarato los ejércitos.
El hombre y la mujer sin Dios es nada. Deja el Antiguo Testamento de tu vida hoy, porque quizás llores lágrimas que el cielo no quiere que sigas llorando. Porque quizás hay un escritor que está escribiendo algo distinto a lo que tú estás pensando de ti mismo. Levántate en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, hermana, y levántate, hermano, en el poder de su sangre, en el poder de sus fuerzas. Hay esperanza. Esta palabra que leí es para que volvamos a la fortaleza. Póngase de pie, vamos a orar. Yo sé que el Señor está aquí, nos va a seguir bendiciendo en esta noche el Señor. No te distraigas en este culto. Lo que tú estás viviendo hoy va a pasar. Va a pasar. Va a pasar lo que tú estás viviendo hoy, va a pasar. Va a pasar. Lo que tú estás pasando hoy va a pasar. Usted sabe que lo que se escribió en el libro de Jeremías 31:15 se cumple hoy aquí. Porque dice: Raquel llora por sus hijos, pero no quiso ser consolada. ¿Y de qué no quiso ser consolada? De que Dios vino y le dijo: por favor, sáquese la lágrima del ojo y el llanto de la voz, porque yo tengo salario para tu trabajo, tengo una paga. Pero dice que ella no quiso ser consolada. Y yo vengo a decirte: olvídate del ayer, déjate consolar por Dios. Hay gente que por ahí se vaya sin ese consuelo y de aquí no puedan entender que Cristo quiere levantar tu vida. Hay una hoja por delante para Él seguir escribiendo. Qué lindo. Por la fe Rahab la ramera no lo ponen para avergonzarla, sino para mostrarnos cuántas cosas la fe puede lograr. La fe te sienta en sillas que no tendrías que estar sentado. La fe te pone delante de personas que nunca tendrías que haber visto. Es la fe. Quizá hoy la gente no te quiere atender cuando tú le llamas, pero un día Dios te puede poner delante de personas muy importantes. Es la fe, no es los contactos, es la fe. Lo que tú estás pasando hoy va a pasar. Va a irse. Esa obra que tú quieres ver hecha y no la ves, acuérdate que va a llegar. Va a llegar. Hasta donde tú puedas creer, tú puedes alcanzar. Yo te mando que te esfuerces y todo lo que pisare la planta de tu pie, tuyo será. Hasta donde tú puedas creer, tú puedes alcanzar. No es capacidad y no es salud y no es año. Es hasta donde tú creas, tú logras. Si estás enfermo, tú di: Señor, creo que tú lo puedes hacer en mí.
Y aunque mañana me levante y el hueso me duela un poco más, yo seguiré diciendo que el Dios que tengo me mandó a correr a la fortaleza, porque Él me va a restaurar al doble. Cuando predico de Salomón, yo digo que humilde le dieron el dote de la mayoría de edad, 1000 holocaustos, y él se lo entrega allí a Jehová. Yo creo que él conocía el poder de la multiplicación y tenía fe, porque él le entregó 1000 y Dios lo hizo el hombre más rico de la tierra. Por fe. Por fe. Si la puerta está cerrada para ti, tú tienes una espada. Fe es lo que tú declaras, sea bueno, sea malo. ¿Qué dijo Job? Lo que temí, eso me aconteció. Fe es lo que tú afirmas con creencia, sea bueno o sea malo. Si tú dices no voy a sanar, tú estás ligando tu enfermedad a quedar permanente en tu cuerpo. Si tú dices el milagro que Dios prometió no lo veo, tu fe te está haciendo declarar algo que estás atando y dejando para siempre en ese lugar. Porque la gente cree que fe es declarar bueno. No, fe es depositar una expresión en una creencia, sea bueno o sea malo. Por eso, y oramos, Elías dijo, viene una lluvia. Porque la oigo, no la veo, pero la oigo. Y le dijo al criado, ve y mira y vuelve y dime. Y cuando él volvió, le dijo, Elías, lo que tú oyes no se parece a lo que yo veo. Pero el asunto es que él no sabía que Elías era siervo de Dios, era el criado de Elías, pero Elías era el siervo de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo? Mi fe está avanzada en lo positivo, en que todo lo podemos en Cristo. Así que no viste, vuelve, porque no recibiré lo que mi oído no escucha. Porque hay gente que está esperando recibir el milagro. No te vamos a dar lugar ese día de culto. No vas a tomar el púlpito, porque no eres merecedor. Porque tú tienes que tener fe cuando tú estás doblado, no cuando recibiste el milagro. Así entra. Y te miran como diciendo, necesito un lugar, necesito contar. No necesitas nada. Hoy necesitas decir, mi Dios lo va a hacer. Hoy necesitas decir, mi Dios lo va a hacer. Hoy. Porque la fe es probada como el oro. Yo siento a Dios aquí, recibe fuerza. Corre a la fortaleza. Dile, Señor, mi fuerza me hicieron declarar lo contrario. Me apoyo en tu fuerza, me apoyo en tu gloria, me apoyo en tu poder, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Reciba victoria y fuerza de lo alto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias.